Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Hola, es un gusto saludarlos nuevamente en Diálogos de Frontera, este especial que realizamos cada 8 días desde la Universidad Católica de Oriente con todo el respaldo de Cable Plus Televisión y la reproducción de la red Oriente TV. Algunos de nosotros en familia y en algunos espacios nos hemos preguntado, ¿será que está bajando la tasa de natalidad? Vemos guarderías y lugares especializados para los cuidados de los niños con menos población. ¿Cuál será la motivación de nuestros jóvenes, de nuestros niños frente al matrimonio, a la familia y al tener hijos? Es común escuchar a los jóvenes decir, no me quiero casar, no quiero formar familia, no quiero tener hijos. ¿Qué está pasando? ¿Esto es un problema social que debemos atender o no es un problema? ¿Cuáles son las motivaciones y las actitudes que tienen nuestros jóvenes para vivir la experiencia de la paternidad y de la maternidad? Ese es el tema en el día de hoy. Padre Raúl, qué bueno tenerlo en Diálogo de Frontera nuevamente. Jesús David, ¿cómo ha estado? Muchas gracias por introducir este tema tan necesario en estos ambientes posmodernos de familia y en estos ambientes necesarios de reflexionar sobre la paternidad y la maternidad. Padre, bienvenido como siempre. Ahorita pues vamos a tener el honor como siempre de escuchar. ¿A quién hemos invitado? Pues hemos invitado a alguien que tiene una experiencia personal, porque claro, venir a hablar de paternidad y maternidad sin hijos, pues sería curioso. Hemos invitado al doctor Wilmar Evelio Gil Valencia. Él es psicólogo de la Universidad Católica de Oriente, en su momento convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana. Es magíster en matrimonio y familia de la Universidad de Valencia y de la cual obtuvo también su doctorado en ciencias de la familia. Es decir, hemos traído para que comparta con nosotros una persona que sabe de matrimonio, de familia, de esto de maternidad y paternidad. Doctor Wilmar, qué bueno tenerlo en Diálogos de Frontera. Jesús David, muchas gracias. Padre, muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a toda la audiencia. Muy bien. Padre Raúl, en este primer bloque siempre hemos acostumbrado la introducción. Es una introducción que nos encuadra un poco y nos pone en contexto esto del día de hoy, de la maternidad, de la paternidad, todas esas actitudes y motivaciones. Usted como sacerdote, por un lado, como filósofo, doctor en filosofía, como experto también en conciliación familiar, ¿cómo nos puede orientar esta primera parte? Bien, el Papa Benedicto XVI en uno de los discursos hablaba de un invierno demográfico. Me parece que es una expresión muy bien acuñada. Invierno en el sentido que cada día son menos los niños y más el grupo de adultos. Esto manifiesta muy bien la metáfora de un invierno demográfico. A nivel social lo podemos mirar en los grandes países. Incluso los periódicos de aquí de Colombia, El Tiempo, El Colombiano, El Espectador, en diferentes momentos han hecho la editorial con respecto a la baja de natalidad. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en un año vayan apareciendo unos 400.000 solo nacimientos en Colombia? Es una de las cifras que daba uno de estos. ¿Esto qué nos lleva a que haya un problema piramidal? Primero había un buen grupo de niños y de jóvenes que sostenían el grupo de adultos. Hoy la población está más de adultos, menos de niños, es decir, que la pirámide se ha invertido por un punto. Esto a nivel social va creando que son grupos más de adultos y esto nos lleva a que no haya mano de trabajo,
no haya otras propuestas y toda la crisis pensional que puede darse en un mañana. Un tercer elemento que lo quiero proponer y es a través de estas 4 preguntas. La primera, ¿qué significa ser madre? ¿Qué significa ser padre? La segunda, ¿qué significa ser hijo? ¿Qué significa ser esposo en matrimonio? Anteriormente, socialmente los niños venían siempre al amparo de un matrimonio, pero fueron haciendo un cambio de dinámicas y ya hay muchos niños nacidos no bajo ese amparo del matrimonio, sino que va apareciendo el madre solterismo, el padre solterismo, todas estas realidades. Entonces, esto hace que hace unas preguntas. ¿Qué significa ser madre? ¿Qué significa ser padre? Entonces, primero se tenía muy claro que el rol del padre era un proveedor, pero ya después sí es el proveedor, es el compañero, la mamá quien tenía que cuidar. Esto nos lleva también a pensar también el concepto de madre. Jean-Paul Sartre tiene un escrito bien interesante sobre la mujer espiritual y dice que por dedicarse a las cosas religiosas o por dedicarse a ser buena madre, se le olvidó ser profesional. Entonces traigo a colación eso que dice Jean-Paul Sartre, porque puede ser que por dedicarse a ser profesional no hay ese equilibrio entre ser profesional y ser madre. Entonces todos estos son como los elementos que van llevando. El otro elemento es también el económico. Primero era la posibilidad que el padre podía trabajar, la madre podía estar al cuidado del hijo, pero hoy con todas estas dinámicas sociales del consumismo hace que los dos estén trabajando. Y por último quiero referirme a un autor francés, Gilles Lipovetsky, que es uno de los que habla del hiperindividualismo. Yo considero que también el hiperindividualismo ha sesgado y no ha posibilitado que se hable de la posibilidad de la vida. Entonces, ese mismo individualismo, que suene duro, va a ver al hijo como un obstáculo, como un estorbo a la realización. Entonces, en el fondo, hay un individualismo que está impidiendo esa apertura a la vida. Posibilidad de vida. Padre José Raúl terminaba esta parte con el tema de la vida, con el tema también de la experiencia familiar que se da a partir de ese don maravilloso como es la maternidad y la paternidad. Vámonos a un corte institucional y ya regresamos en Diálogos de Frontera el día de hoy hablando un poco sobre las actitudes y las motivaciones en torno a la paternidad y a la maternidad. Ya regresamos. Somos la Universidad Católica de Oriente, un lugar donde la educación transforma vidas y el conocimiento se une con la fe para construir un mundo más justo y solidario. Aquí formamos líderes con valores humanos, comprometidos con la verdad, la justicia y el bien común. Creemos en la educación como un pilar esencial para el desarrollo de la sociedad y un derecho que debe ser accesible para todos. En la UCO promovemos el crecimiento integral de nuestros estudiantes, inspirándolos a aprender, liderar y dejar huella. Somos un espacio donde la diversidad nos enriquece, las diferencias nos unen y el conocimiento se construye con inclusión, equidad y respeto por la dignidad humana. Con más de 40 años de historia, nos hemos consolidado como el alma mater del Oriente Antioqueño. Nuestra acreditación en alta calidad, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, refleja nuestro compromiso con la excelencia académica. Contamos con 22 programas de pregrado y 19 de posgrado, diseñados para potenciar el talento y las capacidades profesionales de nuestros estudiantes. Somos un biocampus, un entorno donde la educación y la naturaleza conviven en armonía. Creemos en el desarrollo sostenible y en la construcción de un futuro responsable y humano. Le apostamos a la innovación, la investigación pertinente y el liderazgo transformador que genera impacto y trasciende fronteras. Así, seguimos construyendo una universidad que siente la región, trabaja por su progreso y se proyecta globalmente. Además,
velamos por el bienestar de nuestra comunidad con programas de acompañamiento psicosocial que promueven la armonía y el equilibrio en todas las dimensiones del ser. Con visión de futuro, avanzamos desde la proyección social y la extensión académica, relacionándonos con las comunidades, analizando sus necesidades y ofreciendo formación a la medida, siempre a la vanguardia de los nuevos modelos educativos. Deseamos que tu experiencia en nuestro campus sea inolvidable y que tu huella quede marcada como parte de nuestra historia auconiana. Bienvenidos a la Universidad Católica de Oriente, tu campus, mi campus, nuestro campus. Saludamos a las familias que en este momento se vinculan a nuestros canales en Diálogos de Frontera. El día de hoy, para ponerlos en contexto, estamos hablando un poco sobre la paternidad y la maternidad. Todo ese invierno demográfico que nos introducía el padre Raúl, y de cierta manera él hablaba de un hiperindividualismo que hace que tal vez a nivel social se vaya marcando una tendencia, y es el de no tener la posibilidad de la maternidad y de la paternidad. Para ello hemos invitado al doctor Wilmar Evelio Gil, que es experto en el área de familia. Y bueno, iniciemos con eso, con las tendencias actuales. ¿Qué está pasando en el mundo y qué pasa en Colombia alrededor de este tema? Bueno, este tema realmente es algo que ahora está tomando como cierta importancia por el tema de que ha sido publicado en diferentes medios. Yo lo decía el padre Raúl, cuando uno ve los periódicos de los últimos meses del año 2024 y principios del 2025, empezamos a ver ciertas cifras que en Colombia van encendiendo alarmas. Por ejemplo, ¿cuáles cifras? Que Colombia está en un acelerado proceso de envejecimiento poblacional. De acuerdo a las últimas cifras que se sacaron, Colombia no está llegando con las tendencias de los años anteriores, no está llegando a más de 1.1 hijos por persona, pues por nacimientos en nuestro país, algo que no garantiza reemplazo poblacional. Esto a corto plazo ya está viendo y se van a ver ciertos efectos. Por ejemplo, lo decía Jesús David ahora que hablaba sobre los servicios de cuidado de niños. Otro de los elementos es el tema de lo que está pasando en las ruralidades. Nos hacían un estudio hace poco, lo daban sobre las áreas metropolitanas por este tema que se ha estado hablando. Y se ha mencionado que la población rural, por ejemplo, en el oriente antioqueño, ha sido la misma de hace 30 años y probablemente se vaya a reducir más. Ya vemos cada vez que se cierran más centros de escuelas a nivel rural y se está haciendo más centros gerontológicos. Entonces, claro, hay un tema de inversión de todo lo que es la población. Bien lo decía el padre, ya pasamos de una estructura piramidal a una estructura de rombo, y que probablemente en unos 20 años la estructura no va a ser ya piramidal hacia abajo, sino que va a ser inversa. Y eso ya lo estamos viendo en el tema de las mismas pensiones. Realmente el hecho de que se ha reducido tanto la tasa de natalidad es lo que está forzando las reformas pensionales tan grandes que estamos viviendo y que en todo el mundo se está dando. Colombia ciertamente era un país que tenía altas tasas de natalidad, pero por todos los temas culturales, por presiones internacionales, por diferentes temas ideológicos, el tema se ha ido acelerando en nuestro país. Yo quisiera terminar esta intervención con algo que el padre mencionaba, este hiperindividualismo. Y a mí me ha dado por pensar mucho que pudiéramos resumir esta cultura como con dos palabras. Una es el yo y el ya, ¿cierto? Ese es el individualismo actual, el yo y el ya. Queremos todo para mí y todo ya. Y efectivamente, ¿cuál es la consecuencia de esto? Pues que precisamente dar vida y formar una familia es todo lo contrario, porque la familia es del nosotros y del tú, y tener hijos es una cuestión del tiempo, de proyecto. Entonces, claro, esos dos elementos van en contravía de esa cultura tan individualista que el padre mencionaba. Muy interesante escuchar esta primera intervención, porque entonces pasamos de un tema que puede ser social, un fenómeno social, a un tema estrictamente personal.
Hubo desde la década del 60, con las famosas revoluciones que se iban generando, una idea de que la paternidad y la maternidad te hacía de cierta manera esclavo de una nueva realidad. Te hacía centrar el interés, como bien lo decía el profesor Wilmar, ya no en el otro, en el don, sino en entregar parte de su propia existencia a una realidad que esclavizaba, que era agobiante y que te quitaba la posibilidad de vivir como hoy algunos han decidido vivir. Por ejemplo, las famosas parejas BINC. Doble ingreso, 0 hijos. Es decir, una vida marcada en un proyecto y es simplemente de cercanos, amigos, para recorrer el mundo, para vivir una experiencia, más no un encuentro para la generación y para algo tan importante como es la generación de vida. Padre Raúl, a nivel filosófico, y usted también, como su condición lo decía ahorita, como sacerdote, ¿qué está pasando? Porque ya vamos a entrar un poco con el doctor Wilmar, pero ¿qué va pasando en el corazón del ser humano que va dejándose influenciar de tal manera que lleguemos a estas concepciones casi ideológicas? Bueno, yo lo diría primero desde un plano antropológico. El ser humano es un ser relacional. La palabra individuo significa que me diferencia de los otros, pero el individuo, todo lo que viene de fuera, es para él. En cambio, el concepto de persona es apertura. Ahí hay una conceptualización que vale la pena. Antropológicamente se le está dando fuerza al concepto de individuo, viviendo como individuo, y estamos perdiendo el concepto de persona, que es relacional. La persona es apertura al otro. El otro es el que, incluso antes de caer uno en la cuenta quién es uno, cae en la cuenta de quién es el otro. Teniendo esto claro de que la persona es apertura, pues viene una primera conclusión o una primera perspectiva, y es el proyecto. Me parece a mí que a nivel existencial se ha perdido el concepto de proyecto, o simplemente se busca la autorrealización personal, pero no el proyecto con el otro. Y entonces podemos hablarlo también así muy en sentido histórico. La absolutización de los derechos individuales está haciendo que no se esté pensando en la comunidad. El Papa Francisco en la Laudato Si lo decía, que estamos a punto de un cisma entre el individuo y la comunidad. Y decía él con esta expresión: pareciera ser que la comunidad me impide que yo realice mis fines como persona. Esto está viendo como un obstáculo. Ese decir de que la libertad mía llega donde comienza la del otro, que es un término muy de la filosofía francesa, nos ha llevado a un gran problema. Entonces, cuando un hombre ama al otro, a la otra persona, ama a otro ser, entonces ya está creando un límite, está abriendo. El amar siempre significa una apertura. Por tanto, el otro no me quita libertad, sino que el otro me está dando libertad. El otro tema que también valdría la pena es mirar el concepto del amor. Hemos reducido el concepto del amor a cuestiones simplemente emocionales, sensoriales, pero se ha perdido la parte espiritual. José Ortega y Gasset va a hablar que el amor es esa capacidad de tener la máxima atención del otro, y que el amor es continuidad. No es simplemente un deseo, porque el deseo es acaparar a la otra persona para mí. En cambio, el amor es una fuerza centrífuga que hace que yo me esté centrando en el otro. Para no alargarme, entonces, yo quisiera como subrayar esos 3 aspectos: el concepto de individuo, concepto de persona, concepto de proyecto, y en este concepto de proyecto, la nueva mirada de amor. Queridas familias, tema del individuo, persona, el amor entregado, el amor donado.
ese amor como continuidad. En el próximo bloque vamos a escuchar al doctor Wilmar sobre la parte de los jóvenes, qué está pasando, cómo inclusive promover, pero primero identificar qué pasa en los imaginarios, en la sociedad frente a ellos que son los que próximamente van a conformar familia y cómo podemos fortalecer esto a nivel social y en este caso a nivel institucional y familiar. Ya regresamos. Rumbo es un programa de becas de la Fundación Bancolombia que está dirigido a jóvenes rurales entre 16 y 35 años. Los requisitos para participar en esta convocatoria son, como lo mencionábamos, tener entre 16 y 35 años de edad, residir en uno de los municipios priorizados dentro de la convocatoria, ser estudiante de nuevo ingreso o que ya esté con nosotros estudiando uno de los 9 programas de pregrados adscritos a esta hermosa iniciativa o uno de los 8 programas de nuestros técnicos laborales. El programa de becas incluye un apoyo de matrícula del 100% del costo de la matrícula, más un apoyo de sostenimiento dependiendo del análisis socioeconómico que se hace de la solicitud. La convocatoria va abierta hasta el 24 de noviembre y se pueden presentar diligenciando el formulario que está disponible en la página de la Fundación Bancolombia, www.becasrumbo.com. Les hacemos una invitación especial desde su universidad, la Universidad Católica de Oriente, la institución que cree que la vida se transforma a través de la educación, para que cada uno de ustedes vea en nuestra casa la posibilidad de transformar su vida a través de todas estas bellas oportunidades. El MBA, Maestría en Administración, es un programa que hemos diseñado y hemos creado con el fin de generar capacidades en el tejido gerencial de la región en torno a esos retos, desafíos que determinan la gestión de las organizaciones del futuro. Las empresas, las organizaciones se enfrentan a cambios importantes que tienen que ver con esta disrupción tecnológica, la crisis ambiental y unas transformaciones sociales sin precedentes que están impactando el mundo de la organización. Queremos traer a colación esos temas de frontera que están enfrentando a las organizaciones y que exigen de los líderes generar unas capacidades distintas y una mentalidad distinta en el marco de la transformación digital, las nuevas economías, las nuevas exigencias y demandas de los trabajadores en las situaciones de las organizaciones. Y para ello diseñamos un MBA constituido por un programa de 4 semestres en una modalidad presencial donde abordamos estos temas de frontera bajo unos diferenciales muy interesantes. Nuestro MBA se cimenta en varios aspectos diferenciadores. 1. Su propuesta formativa está hincada a temas de frontera en el mundo de la gestión. 2. Contaremos con profesores internacionales que nos acompañarán desde universidades aliadas para que nuestra práctica, nuestras secciones, nuestras áreas de clase, nuestras asignaturas sean mediadas por personas con experiencia en el campo empresarial. 3. Un plan de estudios flexible, con un componente flexible que nos va a permitir interactuar con cursos y universidades extranjeras. 4. Metodologías alineadas con esas pedagogías ágiles. Vamos a tener hackathons, bootcamps, en los cuales los estudiantes van a poder resolver retos gerenciales reales sobre la base de pedagogías ágiles, interactivas, que promueven la co-creación y la creatividad y el networking. 5. Vamos a tener la posibilidad de que los estudiantes realicen estrategias de movilidad internacional, donde amplíen sus conocimientos y generen estrategias de networking. Y finalmente, y no lo menos importante, los estudiantes van a poder realizar un proyecto capstone muy flexible, alineado a sus intereses y sus expectativas, donde resuelvan problemas reales de la organización, acompañados por expertos y practitioners de la universidad. Saludamos a las familias que en este momento se vinculan a nuestra red, a estos canales. Aprovechamos para darles un saludo a todos aquellos que han dado sus expresiones de felicitaciones por el programa en los diferentes municipios. El día de hoy hablando un poco sobre la maternidad y la paternidad, ¿qué está pasando en nuestros jóvenes que algunos no tienen la motivación suficiente o tal vez no lo han pensado como un proyecto de vida? Ese amor, como diría el padre Raúl, un amor que expresa también la continuidad. Pero dejemos que nuestro invitado pues, nos hable un poco y profundice
qué está pasando en los jóvenes y al final nos pueda también decir algo de cómo motivar, porque también yo creo que estamos en continua formación y los padres de familia que estamos acá, las personas que nos ven de diferentes instituciones querrán escuchar también qué hacer para promover el tema de la maternidad y la paternidad. Bueno, con respecto al tema de las intenciones, motivaciones para tener hijos o no, hay diferentes tendencias en los estudios, ¿cierto? Y diferentes resultados que se van dando en estas investigaciones. Dentro de estos hay unos que nos dicen lo siguiente: ¿cuáles son los principales motivos que están diciendo las personas para no querer tener hijos? ¿Cierto? De hecho, hay estudios que dicen que apenas una de cada 6 mujeres quiere ser mamá. Eso es uno de los estudios que estamos viendo con respecto a las nuevas generaciones. Pues estamos viendo estudios, por ejemplo, donde por ejemplo, estamos haciendo una investigación en la universidad donde hemos encontrado que alrededor del 70% sí quisieran ser padres en algún momento de la vida. Entonces estamos viendo que antes había mucha intencionalidad, ahora dependiendo de factores culturales habrá menos o más. Por ejemplo, si comparamos con estudios que se han hecho en ciudades, grandes metrópolis, vemos que en las áreas metropolitanas la intención de tener hijos disminuye dramáticamente. Pero ¿a qué voy con esto? ¿Cuáles son esos motivos para querer o no tener hijos? De entrada, yo creo que acá toca con la palabra que ahorita mencionaba el padre Raúl, el tema de la palabra de proyecto, ¿cierto? Desde la concepción de los jóvenes no se contempla como un camino de realización personal, un camino de realización de su proyecto, la paternidad y la maternidad. Ciertamente, toda esa colonización ideológica que nos hablaba el Papa Francisco en varios de sus documentos ha hecho mella, porque ha hecho caer en desprestigio la vocación a la paternidad y a la maternidad. Hay un descrédito y eso ha hecho que riña, por ejemplo, lo laboral con lo familiar, lo laboral o lo público con aquello que es lo privado, que es el cuidado y tener hijos. Esa es una gran transformación que vemos. Y hay otro elemento, cuando se pregunta sobre por qué tenerlos, pues los que dicen que sí, dicen, bueno, porque así está mi proyecto de vida. Pero acá viene una de las cosas más dramáticas y es, bueno, hay reducción en la intención de tener hijos, pero la otra pregunta es, ¿usted quiere tener hijos? Sí. La otra pregunta es, ¿cuántos? Y ahí es donde vemos también una gran reducción. Ciertamente hemos tenido diferentes movimientos generacionales y realmente en la actualidad la tendencia de las personas que quieren tener hijos es generalmente 1, máximo 2. Con el agravante que lo que las personas dicen con respecto a tener hijos es aplazar la edad para tenerlos. Entonces por eso primero se ve la realización personal en cuanto a un estudio, una carrera, lo laboral, y ya a lo último, dentro de su opción de vida, el tener hijos. Entonces eso hace que muchos de los padres tengan hijos ya a edades más tardías y que se vaya aplazando y por tanto haya una reducción tan grande donde las parejas tienen si acaso 1 o 2. Y ese es lo que va a generar mayor peso dentro del tema demográfico. Esa es una de las grandes cosas. Otro de los elementos que se ha encontrado que sí lleva a que pueda haber hijos, digamos que cómo se ha demostrado las políticas que están empezando a presionar a que haya un poco más de hijos, tienen varios elementos. Uno tiene que ver con el tema migratorio, que es lo que han hecho los países, algunos países desarrollados donde alientan la migración. 2, el subsidio por temas para paternidad o maternidad. Y 3, que aquí es un camino que ha demostrado que puede ser muy interesante para incentivar la paternidad y la maternidad, que es el tema de el equilibrio entre las cargas de cuidado. ¿Qué es esto? Muchas de las mujeres dicen, yo quisiera tener hijos con mi pareja, pero el problema es que todas las cargas de cuidado me quedan a mí. Se ha demostrado que los países que han ido apostando a tener repartición de tiempos y recursos para el tema del cuidado, logran que de alguna manera las cargas se equilibren y haya mayor apertura a tener hijos. Entonces,
De entrada que vemos que hay factores económicos, condicionamientos culturales que van en contra de tener hijos, pero que también pueden haber algunas experiencias como crear conciencia con respecto a este tema que nos permite que sí se aliente. Yo creo que hace poco estaba en una clase con los estudiantes y hablamos sobre este tema. Les decía, ¿cuál es la mejor manera de prepararse para su pensión? Y las nuevas generaciones no están pensando en jubilaciones, están pensando en el ya. Hay que empezar a educar más en proyectos y que ese proyecto se realiza en la medida de ese énfasis en lo personal, en lo relacional que nos decía el padre Raúl. Con esto que está diciendo Wilma, pues quisiera así como complementar y abrir también el diálogo con la experiencia de China. O sea, de China apostó en un comienzo 0 hijos y en estos momentos tienen que revertir la política. Luego empezaron por 1 hijo y ya esta gente desmotivada no ha podido. Están haciendo toda cantidad de propuestas, de políticas, porque ven que están necesitando lo de los hijos. El Papa Francisco en la bula o en el documento que convocaba para el Jubileo de la Esperanza, él enfatizaba mucho en esto, que uno de los signos de la esperanza es la apertura a la vida. Es que un niño no es un problema, un niño es un misterio y por tanto es una esperanza. Yo recuerdo a una joven que me tocó acompañarla muy cercana, tuvo un niño siendo a punto de cumplir los 15 años y yo le decía, la vida a usted no se le dañó, la vida a usted le cambió. ¿Cómo va a asumir ese proyecto? ¿Cómo va a asumir ese proyecto? O sea, a ver, que tiene todas estas posibilidades, todas estas cosas. Sí, qué interesante, queridas familias, y uso el término queridas familias, en este caso plural, porque definitivamente los proyectos de la sociedad están vinculados directamente a una experiencia que es la experiencia de vida, la experiencia familiar, la experiencia de la descendencia. El don de la maternidad y la paternidad incluye también el patrimonio histórico de la sociedad. También garantiza lo que vendrá en futuro para nosotros, ahora que somos grandes padres de familia. Nosotros acá precisamente al estar pues tenemos esa posibilidad. Pero también una invitación a los jóvenes. Cuando en algún momento de la experiencia de vida se ha pensado el no concebir, el no tener hijos, cuando ya deciden y lo logran, dicen, wow, qué bueno el ser padre, madre, pero ¿cómo me pude haber negado esta posibilidad? La alegría de la vida, la alegría de un amor, como decía ahora, donado, el tema de la continuidad. El día de hoy hablando un poco sobre las motivaciones y actitudes de los jóvenes para la maternidad y la paternidad. El tiempo corre, en el próximo bloque vamos a recibir entonces las conclusiones de nuestros expertos de cómo ayudar y cómo motivar en sociedad y en familia esta experiencia tan maravillosa. Ya regresamos. Somos un colegio que se transforma, que vive y siente la pasión por educar. We are a school that transforms, that lives and feels the passion for education. Ahora estamos muy felices porque somos un colegio bilingüe nacional. We are so happy because now we're a national bilingual school. Acompáñanos a recorrer esta historia, que es también un sueño cumplido. Join us as we go together through this journey, a dream come true. In 1997, Monsignor Alfonso Uribe Jaramillo School began offering education to young people and adults.
And in 1999, we started offering services to young students and children, planting the first seeds for this great family. The Universidad Católica de Oriente committed to the region's future, created the Language Center and the bachelor's degree in foreign languages. That was when a dream was born, to become a bilingual school. In 2014, we took the first step with the transitional kindergarten and a two-teacher model, one for the mother tongue and another for bilingual subjects. We also began intensive English classes organized according to language proficiency. In 2015, we adopted a bilingual approach in areas such as physical education, ethics, and arts, and trained our teachers to teach in English. And in 2018, we had all the required documents to get the National Bilingual Certification for primary school. In 2018, we inaugurated our San Juan Pablo Segundos campus, home to our preschool and elementary students. In 2019, after rigorous work, our fifth grade students completed their primary education in a fully bilingual process. That same year, our national and international camps began, giving our students the opportunity to live unique experiences in the United States, Canada, and England. In the United States, I had an experience that opened my eyes to the world. I attended summer camps and space camps with the NASA, which allowed us to share with people from all over the world and practice language. In Canada, we studied in local schools, we stayed with homestay, and we went to many different touristic places, like the Niagara Falls, Toronto, and others. In England, we had the opportunity to meet London and also to live as British students. It was a challenge to communicate with natives because of their accent and their pronunciation. In 2019, we began taking international exams such as FLIRS and TOEFL ITP, getting certifications that open doors for a student's academic future. In 2024, our school signed an important alliance with Catholic Virtual, a school in the United States, offering our students the opportunity to obtain a dual diploma and access to universities abroad. In 2025, we achieved a historical milestone, the National Certification in Bilingualism, granted through the Resolution 0617 on July 25th. Today, we are an institution that shapes well-rounded students, academically strong, bilingual, and ready to face a globalized world. Now we are Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo Bilingual School. Woo! We are Maúde School. Bueno, el tiempo en televisión corre, queridas familias. Vámonos a las conclusiones. Y no me quiero demorar, doctor Wilmar, ¿qué decirle a los jóvenes, a las familias, para que no se priven de esto tan maravilloso como es la paternidad y la maternidad? Solamente yo diría algo muy orientado a lo que dijo el padre Raúl ahora, es precisamente el sentido de la vida se encuentra en la donación. Tanto lo hemos dicho, y quienes somos padres y quienes son madres de familia, la gran mayoría entendemos que cuando llegamos a tener un hijo, la visión del mundo cambia, porque nos abre un horizonte y es la generatividad, es decir, darle un sentido a la existencia en cuanto cada logro de ellos, cada salto que ellos dan, da más alegría que los saltos individuales que uno pudiera dar. Entonces, la alegría de dar vida es como uno de los caminos, pero esto hay que socializarlo y quienes somos padres pues proclamarlo, porque hay algo que sucede y es que a veces los mismos hijos dirán: ¿yo para qué quiero ser papá si mi mamá parece aburrida conmigo? Entonces hay que proclamar esa belleza de la vida como un camino y que va a servir para salvar muchas cosas que realmente nos está planteando la época actual. Padre Raúl, ya nos hablan de la alegría de la maternidad y la paternidad. Inclusive vale la pena saludar a los hijos de todos ustedes, pero a Alejo, a Alejandra, a Juan Pablo y a todos los hijos espirituales del Padre José Raúl, precisamente porque son los que permiten, de cierta manera, que el ser humano tenga esa posibilidad de sentido. Padre Raúl, sus conclusiones en el día de hoy en este programa tan lindo. Bien,
La paternidad y la maternidad son un don de Dios. Un hijo no es una propiedad de una pareja, de una persona. Un hijo es un don de Dios. Por tanto, no se puede ver como en ese sentido. Lo segundo, hay que darle todo el estatuto de lo que significa ser un hijo, porque también se está llevando un cierto desplazamiento que no ayuda bien a nivel antropológico, y es sustituir la paternidad con alguna mascota u otras cosas. Hay una sustitución. La relación padre-hijo, hay una reciprocidad que no se logra al mirar a la mascota como un bebé. Eso se me olvidaba decirlo en ese aspecto. Entonces, ¿cómo insistir que la relación entre padre y madre con ese hijo es una relación siempre novedosa? Y lo último que me parece a mí que también hay que decirlo, todo hijo tiene derecho a un papá y una mamá. Ese concepto del madre solterismo y el padre solterismo, aunque se da muy a nivel social, pero es un gran privilegio y es un gran don que todo niño cuente con la paternidad y la maternidad. En caso de que no se dé, y en términos de Miguel de Unamuno, que aparezca la maternalidad. En ese sentido que él dice, es la tía porque la mamá murió y ella empieza a ejercer esa parte. Entonces también hay una manera de ir, de solidaridad también en esos conceptos de paternidad y de maternidad. Y todo niño es un don de Dios, o sea, es esperanza. Hay que motivar a las nuevas parejas, incluso en términos más así teológicos, esposos que han hecho esa opción por un proyecto de vida desde el querer de Dios. Es que el matrimonio es, claro, hay una unidad y hay una apertura. No es simplemente esa unidad de los esposos, sino que es una unidad que se abre a la vida. Muy bien. Esta es una invitación que queda para las instituciones de educación. Desde la escuela debe estar ese interés, ese objetivo por el ejercicio de la maternidad y la paternidad. El doctor Wilmar y el padre José Raúl también nos dejan claro de que los que ya somos padres de familia, los que hemos tenido y tenemos ese gozo permanente de disfrutar nuestros hijos, pues debemos ser los grandes proclamadores de la buena noticia, de la buena experiencia que es el tener y el disfrutar de los hijos como un don, no solo una propiedad. Tenemos en la dinámica familiar, claro, ya el padre lo decía, muchas realidades, pero que podemos hacerle frente y que los hijos no se convierten en un obstáculo, sino como en una realidad que nos permite trascender. Agradecemos a la Universidad Católica de Oriente, al Departamento de Comunicaciones desde la Vicerrectoría de Extensión. Agradecemos al Centro de Humanidades de la Universidad Católica de Oriente que hace posible este programa a través de los docentes, entre ellos el padre José Raúl, que siempre está con nosotros. Agradecemos a Cable Plus por la producción y a toda la red Oriente TV por la retransmisión en los diferentes municipios para llegar al corazón de sus hogares. La próxima semana estaremos compartiendo un tema bien bonito porque pues ya sabemos que Colombia tiene una santa, la Madre Laura, pero vamos a conocer un poco de ella en detalle, quién era, su cotidianidad, cómo hace de aquello ordinario cosas maravillosas y extraordinarias. No se pierdan nuestra próxima emisión en Diálogos de Frontera. Hasta pronto. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.